Llegué a la casa de mis padres en San Isidro. Ese sábado por la tarde, con un nudo en el estómago que no había sentido en años. El taxi me dejó frente al portón blanco que conocía de memoria. Ese mismo portón por el que había entrado y salido miles de veces durante mi infancia. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que no era una simple cena familiar de fin de semana, de esas donde todos fingen que todo está bien mientras pasan los platos y evitan los temas incómodos. No, esta reunión tenía un propósito, claro, y todos lo sabíamos. Mis padres habían convocado a la familia para hablar de la herencia. Toqué el timbre y esperé. Desde adentro escuché las voces amortiguadas, el sonido de pasos acercándose. Mi padre abrió la puerta con esa sonrisa, educada que reservaba para las visitas importantes, no la sonrisa cálida que alguna vez me había dedicado cuando era niña. Me saludó con un beso en la mejilla, formal, distante. Entré y el olor a comida casera me golpeó de inmediato. Mi madre había preparado su famoso locro, ese plato que solía hacer en ocasiones especiales. Supongo que esto calificaba como una ocasión especial, aunque por razones que me hacían sentir incómoda. El comedor estaba preparado con esmero. La mesa grande de madera oscura brillaba bajo la luz del candelabro, y los cubiertos estaban perfectamente alineados. Mi hermana Daniela ya estaba ahí, sentada con su esposo Marcelo, conversando animadamente con mamá sobre algún proyecto nuevo que estaba desarrollando. Como siempre, ella era el centro de atención. Me acerqué y los saludé. Daniela me devolvió un abrazo rápido, casi mecánico, antes de volver a su conversación. Marcelo apenas levantó la vista de su celular. Me senté en la silla que había quedado libre, la que estaba más cerca de la cocina, claro. Siempre había ocupado ese lugar en las reuniones familiares, como si incluso la disposición de los asientos reflejara mi posición en la familia. Desde ahí podía ver todo, pero no estaba exactamente en el centro de nada. Era el lugar perfecto para observar sin ser observada, para estar presente sin realmente participar. Mi abuela Rosa llegó poco después. Entró apoyada en su bastón de madera, moviéndose con esa lentitud digna que la caracterizaba. A sus 82 años, seguía siendo una mujer de presencia imponente. Tenía el pelo completamente blanco, recogido en un rodete impecable, y sus ojos oscuros mantenían esa claridad que siempre me había transmitido seguridad. Me levanté para saludarla y ella me tomó la mano con firmeza, apretándola de una manera que sentí reconfortante. Fue el único saludo genuino que recibí esa tarde. Nos sentamos todos alrededor de la mesa y mamá empezó a servir. El locro humeante llenaba los platos mientras papá destapaba una botella de vino tinto de Mendoza, de esas que guardaba para momentos importantes. La conversación inicial era superficial, forzada. Daniela hablaba de su trabajo en la empresa de marketing donde acababa de conseguir un ascenso. Marcelo comentaba sobre un viaje que planeaban hacer a Bariloche en invierno. Mis padres escuchaban fascinados, haciendo preguntas, mostrando ese interés genuino que rara vez habían demostrado por mi vida. Yo comía en silencio, saboreando el locro que en realidad estaba delicioso, pero que en mi boca sabía a ceniza. Cada tanto alguien me dirigía alguna pregunta de cortesía. ¿Cómo estaba? ¿Cómo iba mi trabajo en la librería del centro? Si había conocido a alguien interesante últimamente. Preguntas vacías que no esperaban respuestas profundas. Yo contestaba con monosílabos, con sonrisas breves, tratando de mantener un perfil bajo. Mientras comía, los recuerdos empezaron a llegarme como olas. Me acordé de cuando tenía 12 años y mis padres habían organizado una fiesta de cumpleaños para Daniela. Invitaron a toda la familia, decoraron el jardín con globos y luces, contrataron un payaso y hasta había una piñata enorme. 2 meses después, cuando fue mi cumpleaños, mamá solo hizo una torta simple y cenamos los 4 en la cocina. Cuando pregunté por qué no había fiesta, papá me explicó que estaban ajustando gastos ese mes. Años después me enteré de que en ese mismo periodo habían pagado las vacaciones de Daniela en la costa. Me acordé también de la secundaria, cuando Daniela quería estudiar en un colegio privado bilingüe en Belgrano. Mis padres hicieron lo imposible para pagarle esa educación. Sacrificaron muchas cosas, pero lo consideraban una inversión en su futuro. Cuando me tocó a mí elegir, me inscribieron en la escuela pública del barrio. No porque no tuvieran el dinero para entonces, sino porque, según ellos, yo no necesitaba ese tipo de educación. No tenía el mismo potencial que mi hermana, dijeron. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria como una cicatriz invisible. Durante la cena observaba a mi madre. Carmen, así se llamaba, aunque rara vez usaba su nombre completo. Todos le decían Carmencita.
Esa noche llevaba puesto un vestido azul elegante y se había peinado con cuidado. Estaba radiante, como si estuviera en su elemento. Controlaba la conversación con maestría, dirigiendo los temas, decidiendo cuándo había que reír y cuándo ponerse serios. Era la directora de esta obra de teatro familiar, y todos seguíamos nuestros papeles asignados. Mi padre, Roberto, asentía a todo lo que ella decía. Siempre había sido así. Él era el hombre callado, trabajador, que durante 40 años había manejado su pequeño negocio de repuestos para autos en Caballito. Había ahorrado cada peso. Había vivido con moderación y ahora, ya jubilado, tenía una fortuna considerable acumulada. $6 millones no era poco dinero, especialmente en un país donde la economía siempre parecía al borde del colapso. Daniela seguía hablando, ahora sobre un curso de posgrado que quería hacer en el exterior. Mamá y papá intercambiaron miradas de orgullo. Mi hermana siempre había sido brillante, eso no podía negarlo. Había estudiado administración de empresas en la Universidad de Buenos Aires. Se había recibido con honores. Había conseguido buenos trabajos. Era exitosa, ambiciosa, decidida. Todo lo que mis padres habían soñado. Yo, en cambio, había estudiado literatura en una universidad pública. Me había recibido tarde, después de cambiar de carrera 2 veces. Ahora trabajaba en una librería independiente en el barrio de Almagro, ganando lo justo para pagar mi alquiler en un departamento pequeño en Flores. No era una vida glamorosa, pero era honesta. Me gustaba mi trabajo. Me gustaba recomendar libros a los clientes, organizar las presentaciones de autores nuevos los jueves por la noche. Pero para mis padres eso no era suficiente. Nunca lo había sido. La tensión en el aire era palpable, aunque nadie lo dijera abiertamente. Todos sabíamos por qué estábamos ahí. Todos sabíamos que después del postre, cuando se sirviera el café y se limpiara la mesa, vendría la conversación importante. La conversación que definiría no solo quién heredaría qué, sino también qué lugar ocupaba cada uno en esta familia. Miré a mi abuela Rosa. Ella estaba callada, comiendo despacio, observando todo con esos ojos que no perdían detalle. De vez en cuando me miraba y yo sentía que era la única persona en esa mesa que realmente me veía, que veía más allá de mis fracasos percibidos, más allá de las comparaciones, más allá de las etiquetas que mis padres me habían puesto desde niña. El postre llegó. Flan casero con dulce de leche, otro de los clásicos de mamá. Lo sirvió en platos de porcelana fina, esos que solo usaba en ocasiones especiales. Comimos en un silencio que se hacía cada vez más pesado. Ya no había conversación trivial que sostener. El momento se acercaba y todos lo sentíamos. Cuando terminamos de comer, mamá se levantó para traer el café. Papá carraspeó. Ese sonido que hacía cuando estaba a punto de decir algo importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. Daniela se enderezó en su silla. Marcelo dejó el celular. Mi abuela simplemente siguió con su mirada atenta, esperando. Yo me preparé para lo que venía. Había sospechado, por supuesto. No era ingenua. Los años de ser la hija relegada me habían enseñado a leer las señales, a anticipar las decepciones. Pero incluso sabiendo lo que probablemente sucedería, sentía que necesitaba estar ahí. Necesitaba escucharlo con mis propios oídos, verlo con mis propios ojos. Necesitaba enfrentar esta última confirmación de que, en esta familia, yo siempre había sido y siempre sería la hija que no alcanzaba. Mamá volvió con la cafetera de acero inoxidable y empezó a servir en las tazas, pequeñas de cerámica. El aroma del café recién hecho llenó el comedor, mezclándose con el olor residual del locro y el dulce de leche. Era un olor reconfortante en circunstancias normales. Pero esa noche solo aumentaba mi ansiedad. Cada movimiento de mamá era deliberado, teatral casi. Estaba preparando el escenario para su gran anuncio. Papá carraspeó nuevamente y dejó su servilleta sobre la mesa. Miró a mamá, quien le devolvió una mirada de aprobación. Era como ver a 2 actores que habían ensayado esta escena muchas veces antes de presentarla al público. Me pregunté cuántas conversaciones habían tenido entre ellos sobre este momento. ¿Cuántas veces habían discutido los detalles de su decisión en la privacidad de su habitación? Bueno, dijo papá finalmente, con esa voz grave que usaba cuando quería sonar autoritario. Su familia sabe que los hemos convocado hoy porque necesitamos hablar sobre el futuro. Hice una pausa, tomó un sorbo de café y continuó. A mi edad y con la salud de tu madre, es momento de poner las cosas en orden. Queremos que todos sepan cuáles son nuestros planes, para que no haya sorpresas ni malentendidos después. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Daniela estaba sentada muy erguida, con las manos cruzadas sobre la mesa.
Marcelo había adoptado una expresión seria, como si esto también le concerniera directamente a él. Mi abuela Rosa permaneció inmóvil, pero noté que sus dedos se habían tensado ligeramente alrededor de la taza de café. Mamá tomó la palabra porque, claro, ella siempre tenía que ser la que dijera las cosas importantes. Como saben, empezó con esa voz melodiosa que usaba cuando quería sonar razonable. Tu padre ha trabajado toda su vida, 40 años manejando el negocio, sacrificándose, ahorrando cada peso. Gracias a ese esfuerzo, hemos logrado acumular un patrimonio considerable. 6 millones de dólares que representan décadas de trabajo duro y decisiones inteligentes. Hizo una pausa dramática, tomó un sorbo de su café y continuó. Hemos pensado mucho sobre cómo manejar esta herencia. No ha sido una decisión fácil, créanme. Hemos considerado muchos factores. Hemos analizado las necesidades de cada uno, las capacidades de cada uno, y lo que creemos que es mejor para el futuro de esta familia. Sentí cómo la sangre empezaba a agolparse en mis oídos. Conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando estaba a punto de justificar algo injusto haciéndolo parecer perfectamente lógico y razonable. Era el mismo tono que había usado cuando me explicó por qué Daniela merecía ir al colegio privado y yo no. El mismo tono que usó cuando me dijo que no. Podían ayudarme con la universidad porque necesitaban ese dinero para el primer departamento de Daniela. Miré a Daniela esperando que dijera algo, que mostrara al menos un poco de incomodidad con esta situación grotesca. Pero ella solo estaba ahí sentada, aceptando este regalo obsceno, como si fuera su derecho de nacimiento. Como si los 6 millones de dólares fueran simplemente la recompensa natural por ser la hija favorita. Mamá no había terminado. Siguió hablando sobre las virtudes de Daniela, sobre su ética de trabajo, sobre cómo había hecho que la familia se sintiera orgullosa en cada paso de su vida. Cada elogio era como otra confirmación de mi fracaso comparativo. No importaba que yo también hubiera trabajado duro, solo que en cosas que ellos no valoraban. No importaba que me hubiera mantenido sola, sin pedirles un peso. Mientras Daniela recibía ayuda constante para su primer auto, su primer departamento, sus viajes al exterior. La humillación no era solo el dinero, aunque eso era significativo. 6 millones de dólares no eran nada despreciable, pero lo que realmente dolía era la validación pública de algo que siempre había sabido en privado. Que para mis padres yo simplemente no era suficiente. No había sido suficiente cuando era niña y sacaba buenas notas pero no excelentes. No había sido suficiente cuando elegí estudiar literatura en lugar de algo más rentable. No era suficiente ahora, a mis 35 años, con una vida honesta pero modesta. Sentí las lágrimas comenzar a acumularse detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. No confirmaría su narrativa de que yo era la hija débil, la emocional, la que no podía manejar las decisiones difíciles de los adultos. Me tragué el nudo en la garganta y mantuve la mirada fija en mi taza de café vacía. Mamá finalmente terminó su discurso sobre las maravillas de Daniela y se reclinó en su silla, viéndose satisfecha, como si acabara de resolver un problema matemático complejo. Papá la miró con aprobación. Daniela murmuró un gracias que sonó ensayado. Marcelo sonreía abiertamente ahora, probablemente ya calculando mentalmente qué harían con todo ese dinero. Y yo seguía ahí sentada, la hija invisible que acababa de ser públicamente devaluada, reducida a una nota al pie en la historia financiera de la familia. Mi lugar en esta familia quedaba oficialmente definido no por mis propios méritos, sino por la ausencia de ellos en comparación con mi hermana. Era la hija que no alcanzaba, la que necesitaba superarse, la que no merecía una herencia porque aparentemente no sabría qué hacer con ella. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no estaba cargado de anticipación, sino de incomodidad. Creo que incluso mis padres se dieron cuenta de que habían sido brutalmente directos, aunque no lo suficiente como para arrepentirse o modificar su decisión. Mamá miró su reloj y comentó algo sobre servir más café. Papá mencionó que debería revisar algo en el jardín mañana. Conversación trivial para llenar el vacío que habían creado. Mantuve mi dignidad. No dije nada. No protesté, no lloré, no monté una escena. Simplemente me quedé sentada, asintiendo levemente cuando era apropiado, manteniendo esa máscara de calma que había perfeccionado durante años de ser la hija menos favorecida. Por dentro, sin embargo, algo se estaba rompiendo. O tal vez algo ya roto finalmente se estaba haciendo añicos por completo. La cena continuó después del anuncio, como si acabaran de comentar el clima o los resultados del fútbol. Mamá preguntó si alguien quería más café. Papá mencionó que había visto una oferta,
interesante de neumáticos en el local de un amigo. Daniela empezó a hablar sobre una nueva cafetería que habían abierto en Palermo. Conversaciones mundanas, triviales, diseñadas para llenar el espacio y pretender que lo que acababa de suceder era perfectamente normal y aceptable. Yo estaba ahí, pero no estaba. Mi cuerpo ocupaba la silla cerca de la cocina. Mi mano sostenía la taza de café que ya se había enfriado. Mis labios esbozaban sonrisas automáticas cuando era necesario. Pero mi mente estaba en otro lugar, procesando, analizando, sintiendo el peso completo de lo que significaba ese anuncio. No era solo el dinero, aunque $6 millones representaban seguridad, libertad, posibilidades. Era el mensaje detrás del dinero. Era la confirmación final, irrefutable, de mi lugar en esta familia. Miré alrededor de la mesa. Daniela estaba animada, hablando con las manos como siempre hacía cuando estaba emocionada. Su rostro no mostraba ni un ápice de culpa o incomodidad. Para ella, esto era simplemente justo. Era el reconocimiento que merecía por ser quien era, por haber vivido su vida de la manera correcta. Marcelo la escuchaba con esa expresión de orgullo que los esposos tienen cuando sus parejas brillan en público. Para él, esta herencia también era suya en cierto sentido. Ya estaba mentalmente gastándola. Papá sirvió más vino, aunque nadie había pedido. Llenó su copa y la de mamá hasta el borde. Creo que necesitaba algo que hacer con las manos. Alguna actividad que justificara no tener que mirarme directamente. Desde que habían hecho el anuncio, sus ojos evitaban los míos. Era más fácil así, supongo. Más fácil no ver la herida que habían causado. No confrontar el dolor que habían validado con su decisión. Mamá, por otro lado, parecía radiante. Su decisión estaba tomada, comunicada, y ahora podía relajarse. Había controlado esta situación desde el principio, como controlaba todo en esta casa. Había orquestado esta cena, este anuncio, esta humillación pública con la precisión de una directora de orquesta. Y ahora, con todo dicho y hecho, podía disfrutar de su victoria silenciosa. Observé su rostro mientras conversaba con Daniela sobre un nuevo restaurante que querían probar juntas la próxima semana. Había satisfacción en sus ojos, en la forma en que sus labios se curvaban cuando hablaba con su hija favorita. Era la satisfacción de alguien que finalmente había puesto todo en orden, que había asegurado que las cosas quedaran exactamente como debían estar. En su mente había hecho lo correcto. Había premiado el éxito y había dado una lección de vida a la hija que necesitaba aprender a esforzarse más. Esa expresión me dolió más que las palabras, porque las palabras podían ser dichas en un momento de impulso, podían ser el resultado de emociones temporales. Pero esa expresión, esa satisfacción profunda y tranquila, revelaba que esto no había sido una decisión impulsiva. Esto había sido pensado, discutido, planificado durante meses, tal vez años. Cada vez que mamá y papá se sentaban a revisar sus finanzas, cada vez que hablaban sobre su testamento, cada vez que consideraban el futuro, habían llegado a la misma conclusión. Daniela merecía todo y yo no merecía nada. Sentí el peso de los años acumulándose sobre mis hombros. Todos esos momentos pequeños de favoritismo que había intentado ignorar o justificar. Todas esas veces que me había dicho a mí misma que estaba siendo demasiado sensible, que estaba imaginando cosas. Pero no había estado imaginando nada. El favoritismo había sido real, constante, y ahora tenía un precio específico, $6 millones. Los platos fueron retirados. Mamá trajo una bandeja con masitas que había comprado en la confitería de la esquina, esas con chips de chocolate que siempre le gustaban a Daniela. Por supuesto, hasta en los detalles más pequeños, todo giraba alrededor de ella. Yo tomé una masita sin realmente quererla, solo por tener algo que hacer, alguna razón para mantener las manos ocupadas y la boca cerrada. El reloj de pared en el comedor marcaba las 9:30. Llevábamos casi 3 horas en esta casa y cada minuto se había sentido como una hora. Quería irme, quería pararme, agradecer por la cena con la cortesía que me habían enseñado desde niña y salir por esa puerta para nunca volver. Pero algo me mantenía pegada a esa silla. Tal vez era la esperanza de que alguien dijera algo, de que alguien reconociera la injusticia de todo esto. O tal vez era simplemente el shock, la parálisis que viene después de recibir un golpe emocional tan fuerte. Fue entonces cuando mi atención se desvió hacia mi abuela Rosa. Hasta ese momento, ella había permanecido en un silencio casi absoluto. Había comido su cena, había tomado su café, había escuchado cada palabra sin hacer ningún comentario. Pero ahora, mientras la miraba, noté algo diferente en su postura.
Estaba sentada muy derecha en su silla, a pesar de sus 82 años. Sus manos, con esas venas marcadas que la edad trae, estaban firmemente plantadas sobre la mesa. No estaban temblando ni mostraban nerviosismo. Estaban quietas, estables, como las manos de alguien que ha tomado una decisión y está esperando el momento correcto para actuar. Sus ojos, esos ojos oscuros que habían visto tantas cosas en su vida, no estaban mirando a mamá o a papá o a Daniela. Me estaban mirando a mí. Y en esa mirada había algo que me tomó un momento identificar. No era lástima, aunque habría tenido razones para sentir lástima. No era tristeza, aunque la situación ciertamente era triste. Era determinación. Era la mirada de alguien que ha presenciado una injusticia y ha decidido que no va a quedarse callada. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, el ambiente en la habitación pareció cambiar. La conversación trivial continuaba a mi alrededor, pero yo ya no la escuchaba. Toda mi atención estaba en mi abuela, en la forma en que sus dedos se habían apretado ligeramente, en cómo su mandíbula se había tensado casi imperceptiblemente. Mamá notó el silencio de su madre. «Mamá», dijo con esa voz que usaba cuando hablaba con personas mayores, como si fueran niños, «¿estás bien? ¿Querés más café o preferís que llamemos un taxi para llevarte a casa?» Mi abuela no respondió de inmediato. Simplemente siguió mirándome, y en sus ojos vi algo que me hizo sentir que esta noche aún no había terminado. Papá también había notado algo. Había dejado de hablar y observaba a su suegra con una expresión que no pude descifrar completamente. Había preocupación ahí, pero también algo más. Incertidumbre tal vez. Como si de repente se diera cuenta de que había una pieza del rompecabezas que no había considerado. Daniela, ajena a los cambios sutiles en la atmósfera, seguía hablando sobre sus planes futuros. Ahora mencionaba que con la seguridad económica que la herencia le daría, ella y Marcelo podrían finalmente pensar en tener hijos. Mamá sonrió ante esa mención, sus ojos brillando con la promesa de futuros nietos que, sin duda, también serían sus favoritos. Pero yo ya no estaba escuchando las palabras de Daniela. Toda mi atención estaba en mi abuela, en la tensión creciente en sus hombros, en la forma en que su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y controladas. Algo estaba por suceder. Lo sentía en el aire, en la forma en que el tiempo parecía haberse ralentizado. La abuela Rosa se movió entonces. No fue un movimiento brusco o dramático. Simplemente dejó su servilleta sobre la mesa con cuidado, con esa precisión que caracterizaba todos sus gestos. Luego, despacio, comenzó a incorporarse. Papá se apresuró a levantarse para ayudarla, pero ella levantó una mano para detenerlo. No necesitaba ayuda, podía pararse sola. Una vez de pie, apoyó su mano sobre el bastón de madera oscura que siempre llevaba consigo. Era un bastón hermoso, tallado, que había pertenecido a su padre. Lo había usado durante las últimas 2 décadas, no tanto por necesidad absoluta, sino más bien como apoyo y símbolo de su edad ganada con dignidad. El silencio en la mesa ahora era completo. Incluso Daniela había dejado de hablar. Todos mirábamos a la abuela Rosa, esperando. Había algo en su presencia, en la forma en que se mantenía erguida a pesar de su edad, que imponía respeto y atención. No era una mujer que buscara llamar la atención habitualmente, lo cual hacía que este momento fuera aún más significativo. Mamá intentó recuperar el control. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Te sentís mal?» Pero la abuela Rosa no le respondió. En cambio, comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa. Cada paso era deliberado, medido. El sonido de su bastón contra el piso de madera marcaba un ritmo casi hipnótico. Caminó hacia donde yo estaba sentada. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía qué esperar. ¿Qué significaba este movimiento? ¿Vendría a consolarme? ¿A decirme que entendía mi dolor, pero que tenía que aceptar la decisión de mis padres? Cada paso que daba hacia mí aumentaba mi ansiedad y, extrañamente, también mi esperanza. Cuando finalmente llegó a mi lado, se detuvo. Pude oler su perfume suave, ese aroma a lavanda que siempre había asociado con ella. Miré hacia arriba y encontré sus ojos, mirándome con una intensidad que no había visto antes. En ellos había décadas de observación, de conocimiento acumulado sobre esta familia y sus dinámicas. Había amor, pero también justicia, y algo más que no pude identificar de inmediato, pero que pronto se haría devastadoramente claro. El momento se estiró. Todos en la mesa estábamos congelados, esperando ver qué haría mi abuela a continuación. Y en ese silencio cargado de tensión, con todas las miradas puestas en nosotras dos, supe con absoluta certeza que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Mi abuela Rosa se quedó parada junto a mí durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos.
Podía sentir la tensión emanando de ella, una energía contenida que estaba a punto de liberarse. Todos en la mesa estaban completamente quietos, como si cualquier movimiento pudiera romper el momento y desatar algo irreversible. Finalmente habló. Su voz salió clara y firme, sin ningún temblor a pesar de su edad. «Carmen, Roberto», dijo mirando directamente a mis padres. «He escuchado con atención todo lo que han dicho esta noche. He observado esta cena. He visto cómo presentaron su decisión. Y debo decir que no puedo quedarme callada». Mamá se enderezó en su silla, su expresión cambiando de preocupación a algo más defensivo. «Mamá», empezó a decir, pero la abuela levantó su mano libre, la que no sostenía el bastón, en un gesto que claramente significaba silencio. «Durante años», continuó mi abuela, «he visto cómo funciona esta familia. No soy ciega ni tonta. He visto el favoritismo. He visto las diferencias en cómo tratan a sus dos hijas. He visto cómo Daniela recibía elogios por cada pequeño logro, mientras que los logros de esta joven», dijo señalándome con su bastón, «eran minimizados o directamente ignorados». Daniela abrió la boca para protestar, pero mi abuela la miró con tal intensidad que las palabras murieron en sus labios. Papá estaba pálido, sus manos apretadas sobre la mesa. Marcelo parecía querer estar en cualquier otro lugar menos ahí. «He estado callada porque pensé que ustedes eventualmente se darían cuenta», prosiguió mi abuela, su voz ganando fuerza. «Pensé que algún día verían lo que estaban haciendo, cómo estaban dañando a su propia hija con sus comparaciones constantes y su falta de reconocimiento. Pero hoy, escuchándolos anunciar que dejarán toda su fortuna a una hija, mientras a la otra le dan solo palabras vacías sobre superación personal, me di cuenta de que nunca van a cambiar». Mamá intentó interrumpir nuevamente. «Mamá, por favor, no es tu lugar». La abuela Rosa golpeó el piso con su bastón, un sonido seco que resonó en el comedor. «No es mi lugar», repitió con un tono que dejaba claro lo ridículo que encontraba esa afirmación. «Soy tu madre, Carmen. Soy la abuela de estas dos muchachas. Si no es mi lugar defender lo que es justo, entonces ¿de quién es?». Se dio vuelta para mirarme directamente. Sus ojos estaban humedecidos, pero no lloraba. Había determinación ahí, una resolución que parecía haberse estado formando durante décadas. «Esta joven», dijo con voz más suave pero no menos firme, «ha vivido toda su vida sintiéndose menos que su hermana. Ha trabajado honestamente, se ha mantenido sola, ha construido una vida decente con sus propios medios. Y sin embargo, aquí está, siendo tratada como si sus logros no tuvieran valor porque no son del tipo que ustedes admiran». Hizo una pausa, respiró profundo y luego dijo algo que nadie esperaba. «He tomado mi propia decisión respecto al futuro, una decisión que debía haber tomado hace mucho tiempo». Del bolsillo de su chaqueta de lana gris, sacó un sobre blanco. Era grande, del tipo que se usa para documentos importantes. Lo sostuvo entre sus dedos con manos que no temblaban en absoluto. Todos los ojos en la mesa estaban fijos en ese sobre. «Hace 6 meses», explicó mi abuela, «vendí mi casa en Martínez. Era una propiedad grande, demasiado grande para mí sola. La compré con tu padre en 1978, dijo mirando a mamá, cuando el barrio todavía estaba en desarrollo. La mantuvimos, la cuidamos y con los años se revalorizó considerablemente». Mamá la miraba con los ojos muy abiertos. No sabía nada de esto, era obvio. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste?», balbuceó. «Porque sabía exactamente lo que dirían», respondió la abuela con una pequeña sonrisa irónica. «Habrían querido opinar sobre la venta, sobre el precio, sobre qué debía hacer con el dinero. Habrían asumido que ese dinero eventualmente sería de ustedes, para ser distribuido según sus criterios y sus favoritos». Se volvió hacia mí nuevamente y extendió el sobre. «Ábrelo», me dijo suavemente. Con manos temblorosas tomé el sobre. Pesaba apenas nada, pero se sentía como si contuviera el peso del mundo. Lo abrí despacio, consciente de que todos me observaban. Dentro había un cheque. Cuando vi la cantidad, el mundo se detuvo. $65 millones. Leí la cifra una vez, 2 veces, 3 veces. No podía ser real. Tenía que haber un error. Miré a mi abuela con incredulidad total y ella asintió, confirmando que lo que veía era correcto. «La casa se vendió muy bien», dijo con una satisfacción evidente. «Y durante estos últimos meses, con la ayuda de un buen asesor financiero, he invertido ese dinero de manera inteligente. Lo multipliqué considerablemente. Y ahora, todo es tuyo». «No puedo», susurré, mi voz apenas audible. «Abuela, esto es demasiado. No puedo aceptar esto». «Claro que puedes», dijo con firmeza. «Y lo harás. No es un regalo impulsivo, ni una reacción emocional a lo que ha pasado esta noche. Es una decisión que he estado considerando durante mucho tiempo. He visto cómo esta familia te ha tratado.
He visto tu esfuerzo y tu dignidad frente a la constante falta de reconocimiento. Mereces esto, no por lástima, sino por justicia. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo. Una mezcla de alivio, gratitud, incredulidad y una alegría que no me había permitido sentir en años. Mi abuela me tomó la mano, apretándola con una fuerza sorprendente para su edad. Durante años observé cómo te comparaban con tu hermana, cómo minimizaban tus logros, cómo te hacían sentir que nunca eras suficiente. He visto cómo llegabas a estas reuniones familiares con esperanza y te ibas con el corazón un poco más roto cada vez. No voy a permitir que eso continúe definiéndote. Hizo una pausa y su voz se volvió más intensa. Este dinero no es solo para que vivas cómodamente, aunque espero que lo hagas. Es para que sepas que alguien en esta familia te ve, te ha visto siempre. Te valora por quien eres, no por quien ellos querían que fueras. Es para que sepas que tu vida, tu trabajo, tus elecciones tienen valor. Daniela había encontrado su voz. Esto no es justo, dijo con un tono agudo que reveló más de lo que probablemente pretendía. Abuela, no puedes hacer esto. Eso es casi 11 veces más de lo que mamá y papá nos están dejando a nosotros. Mi abuela se volvió hacia ella con una mirada que podría haber congelado agua. Justo, repitió la palabra con un tono que dejaba claro lo que pensaba de ese argumento viniendo de Daniela. Hablemos de justicia, entonces. ¿Es justo que tus padres te hayan pagado un colegio privado mientras tu hermana iba a la escuela pública? ¿Es justo que te hayan ayudado con tu primer departamento, tu primer auto, tus viajes, mientras ella se las arreglaba sola? ¿Es justo que recibas $6 millones mientras a ella no le dan nada? Daniela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada. La abuela continuó, ahora dirigiéndose a toda la mesa. He vivido 82 años. He visto mucho, he aprendido mucho, y una de las cosas que he aprendido es que el amor de los padres debería ser incondicional, pero el respeto y el apoyo deben distribuirse con justicia. Ustedes han fallado en eso. Miró a mamá con una mezcla de decepción y determinación. Te crié mejor que esto, Carmen. Te enseñé a valorar a las personas por su carácter, no solo por sus logros externos. Pero en algún momento decidiste que solo un tipo de éxito merecía reconocimiento. Y en ese proceso, lastimaste profundamente a tu propia hija. Mamá tenía lágrimas en los ojos ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de indignación. Estás interfiriendo con decisiones que no son tuyas, dijo con voz temblorosa. Estás socavando nuestra autoridad como padres. Estoy corrigiendo una injusticia, respondió mi abuela sin vacilar. Y sí, es mi derecho a hacerlo. Es mi dinero, fruto de mi trabajo y de las decisiones de tu padre y mías durante más de 40 años de matrimonio. Puedo hacer con él lo que considere correcto. Y lo correcto es dárselo a quien realmente lo necesita y lo merece. Se volvió hacia mí una vez más. Su expresión se suavizó. Quiero que uses este dinero para vivir la vida que mereces, me dijo. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que justificar tu valor ni tus decisiones. Este dinero es tu libertad. Úsalo sabiamente. Úsalo feliz, pero sobre todo, úsalo sabiendo que eres valiosa exactamente como eres. Apreté el cheque entre mis manos, sintiendo el papel suave bajo mis dedos. No podía dejar de mirar la cifra. $65 millones. Era una cantidad que cambiaría mi vida completamente, que me daría posibilidades que nunca había soñado tener. Pero más que el dinero, lo que realmente me impactaba era el reconocimiento. Por primera vez en mi vida, alguien de mi familia me había elegido a mí. Me había visto, me había valorado, me había defendido. Gracias, logré decir entre lágrimas. No sé qué más decir, gracias. Mi abuela sonrió, una sonrisa genuina y cálida. No tienes que decir nada más. Solo prométeme que vivirás bien, que serás feliz y que nunca más dejarás que alguien te haga sentir menos de lo que eres. Se lo prometo, dije con voz firme a pesar de las lágrimas. El silencio que siguió a mi promesa duró apenas unos segundos antes de que mamá explotara. Se levantó de su silla con tanta fuerza que la hizo rechinar contra el piso de madera. Su rostro, que momentos antes mostraba lágrimas de indignación, ahora estaba rojo de una furia que no intentaba ocultar. «Esto es absurdo», gritó, su voz quebrándose en las sílabas finales. «Mamá, no puedes hacer esto. No tenés derecho. Esa casa era de papá también, era patrimonio familiar. Ese dinero debería haber sido consultado con nosotros». Mi abuela permaneció completamente calmada frente al estallido de su hija. «La casa era mía», respondió con una voz peligrosamente tranquila. «Cuando tu padre murió hace 15 años, me la dejó a mí en su totalidad.
Yo pagué los impuestos, yo mantuve la propiedad, yo tomé las decisiones sobre ella durante todos estos años. No necesitaba consultar con nadie. Mamá empezó a caminar de un lado a otro del comedor, sus manos moviéndose frenéticamente mientras hablaba. Pero nosotros asumimos que esa propiedad eventualmente vendría a la familia, que sería parte de nuestra herencia. Siempre hablaste de esa casa como algo que quedaría para nosotros. Hablé de ella como mi casa, la corrigió mi abuela. Ustedes asumieron el resto. Y esa es precisamente la diferencia entre asumir y comunicar. Yo nunca prometí que esa propiedad sería de ustedes. Papá finalmente habló, su voz sonando débil comparada con los gritos de mamá. Rosa, intentó con un tono conciliador. Entendemos que querés ayudar, pero esta cantidad es desproporcionada. Es más de 10 veces lo que nosotros podemos dejarle a nuestras hijas. Esto va a crear un desequilibrio terrible en la familia. Un desequilibrio, repitió mi abuela con una risa seca y amarga. Roberto, el desequilibrio en esta familia existe desde que estas dos niñas nacieron. Lo que estoy haciendo es precisamente intentar corregir ese desequilibrio. Mamá dejó de caminar y se plantó frente a su madre, sus manos en las caderas en una postura desafiante. Nosotros tomamos nuestras decisiones como padres basándonos en lo que creíamos mejor para cada hija. Daniela demostró responsabilidad, ambición, capacidad. Era lógico invertir más en ella porque sabíamos que multiplicaría esas oportunidades. ¿Y qué demostró tu otra hija?, preguntó mi abuela con un tono filoso. Además de honestidad, independencia y la capacidad de vivir dignamente sin pedirles nada, ¿eso no cuenta para ustedes? Mamá negó con la cabeza, su frustración evidente en cada movimiento. No es lo mismo y lo sabes. Una cosa es vivir dignamente y otra es tener éxito real. Daniela construyó una carrera, tiene un futuro asegurado. Ella, dijo señalándome sin siquiera mirarme, trabaja en una librería, vende libros. Eso no es construir un futuro. Las palabras me dolieron, aunque ya debería haber estado acostumbrada a ese tipo de comentarios. Pero esta vez, con el cheque todavía en mis manos, con el gesto de mi abuela todavía fresco, el dolor era diferente. Ya no me sentía tan pequeña frente a sus críticas. ¿Vende libros?, repitió mi abuela con un tono que dejaba claro lo que pensaba de la actitud de mamá. ¿Y qué tiene de malo eso? Es un trabajo honesto. Se gana la vida haciendo algo que ama. ¿Cuántas personas pueden decir eso? ¿Cuántas personas pasan sus vidas enteras haciendo trabajos que odian solo porque pagan bien? Mamá soltó una risa sin humor. Ay, mamá, siempre tan idealista. El mundo no funciona con amor al trabajo. Funciona con dinero, con conexiones, con éxito medible. Y en eso, Daniela es claramente la que ha demostrado más capacidad. Daniela, que había estado callada durante el intercambio, asintió con vehemencia. Exactamente, dijo encontrando su voz nuevamente. Abuela, sé que querés ser justa, pero hay que ver la realidad. Yo me esforcé, estudié, construí una carrera. Ella eligió un camino más fácil, menos demandante. No es justo que ahora reciba más que yo solo porque vos sentís lástima. No es lástima, dijo mi abuela con una firmeza que hizo que Daniela se encogiera ligeramente. Es reconocimiento. Y es corrección de años de injusticia que ustedes se niegan a ver. Marcelo, que había permanecido callado hasta ese momento, decidió intervenir. Con todo respeto, Rosa, dijo con ese tono que la gente usa cuando en realidad no tiene ningún respeto. Esto va a causar problemas en la familia. Va a crear resentimiento. Ya podemos ver cómo Daniela se siente al respecto. Mi abuela lo miró con una expresión que claramente decía que su opinión no era bienvenida ni relevante. Marcelo, esto es un asunto familiar. Vos no tenés voz en esta decisión. Y en cuanto al resentimiento ya existe. Ha existido durante años. Lo único que estoy haciendo es equilibrar las cosas un poco. Mamá volvió a su ataque, ahora con un tono más calculador. Mira, mamá, entiendo que estés molesta con nosotros. Entiendo que pensés que no hemos sido justos. Pero esto no es la solución. Le estás dando a una persona sin experiencia en finanzas una cantidad obscena de dinero. Ella no va a saber qué hacer con eso. Lo va a desperdiciar, lo va a perder. Y entonces vas a haber tirado tu patrimonio a la basura. Tengo más fe en ella que vos, respondió mi abuela secamente. Y si lo pierde, si lo gasta, si hace lo que quiera con ese dinero, es su derecho. Es su dinero ahora. No tiene que rendir cuentas a nadie sobre cómo lo usa. Esto es un error, insistió mamá, y ahora había desesperación en su voz. Estás castigándonos por tomar decisiones que creímos correctas como padres. Estás castigando a Daniela por ser exitosa. Esto no tiene sentido. No las estoy castigando, dijo mi abuela con cansancio evidente en su voz por primera vez. Simplemente estoy dando a quien fue castigada durante toda su vida una oportunidad de respirar.
de vivir sin la presión constante de no ser suficiente. Papá intentó otro ángulo. Rosa, pensá en la familia. Pensá en las reuniones futuras, en las fiestas, en cómo esto va a afectar nuestras relaciones. Va a haber tensión, va a haber conflicto. ¿Es eso lo que querés? Si hay tensión, respondió mi abuela con una calma perturbadora, es porque ustedes eligieron crear un ambiente donde el amor y el apoyo eran condicionales. Yo no creé ese problema. Solo estoy exponiendo lo que siempre estuvo ahí. Mamá se dejó caer en su silla, su postura colapsando como si le hubieran quitado todos los huesos. Pasó de la furia a algo más parecido a la derrota, aunque todavía con resentimiento hirviendo debajo. «No puedo creer que estés haciendo esto», dijo con voz quebrada. «No puedo creer que me estés haciendo quedar como la villana cuando todo lo que hicimos fue intentar hacer lo mejor para nuestras hijas». «Lo mejor para una de tus hijas», la corrigió mi abuela. Para la otra, hicieron lo mínimo mientras la hacían sentir que incluso eso era más de lo que merecía. Las palabras cayeron como piedras en el silencio tenso del comedor. Mamá no tenía más argumentos. Había intentado la indignación, la lógica, la manipulación emocional, y nada había funcionado. La autoridad que había ejercido durante toda la noche, durante toda mi vida realmente, se había evaporado. La vi sentada ahí, con los hombros caídos, los ojos rojos, la expresión derrotada, y sentí una mezcla extraña de emociones. Parte de mí quería sentir satisfacción, verla así después de años de ser ignorada y minimizada. Pero otra parte, una parte más profunda, solo sentía tristeza. Tristeza por lo que podríamos haber sido como familia, si las cosas hubieran sido diferentes. Daniela estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. No era justo, seguía repitiendo en voz baja. No es justo. Pero ya no sonaba como un argumento racional, sino como el llanto de una niña que acababa de darse cuenta de que el mundo no giraba alrededor de ella. Marcelo le pasó el brazo por los hombros, pero incluso él parecía estar procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Los $6 millones que momentos antes parecían una fortuna increíble, ahora se veían pequeños comparados con los 60 y 5 millones que yo tenía en mis manos. Mi abuela se movió hacia su silla y se sentó despacio, apoyando su bastón contra la mesa. Estaba cansada, podía verlo en sus ojos, en la forma en que sus hombros se habían relajado después de la confrontación. Pero había satisfacción también, la satisfacción de alguien que finalmente había dicho lo que necesitaba decir, que había hecho lo que necesitaba hacer. «Espero», dijo dirigiéndose a toda la mesa pero mirándome principalmente a mí, «que esto sirva de lección, no sobre el dinero, porque el dinero va y viene, sino sobre el valor de las personas, sobre la importancia de ver a cada uno por quien es realmente, no por quien queremos que sean». Mamá levantó la vista, sus ojos encontrando los míos por primera vez desde que había empezado toda esta escena. Había algo ahí, algo que podría haber sido el comienzo de un entendimiento o tal vez solo más resentimiento. No podía estar segura, pero en ese momento no me importó tanto como habría pensado. Tenía el reconocimiento de quien realmente importaba, y eso, descubrí, era suficiente. La reunión terminó poco después del último intercambio entre mamá y mi abuela. No hubo un cierre formal, no hubo despedidas cordiales ni promesas de vernos pronto. Simplemente, todos entendimos que era momento de irse. El peso de lo que había sucedido llenaba el comedor como un humo espeso, haciendo difícil respirar, haciendo imposible fingir que podíamos seguir con normalidad. Daniela y Marcelo fueron los primeros en levantarse. Ella murmuró algo sobre tener que trabajar temprano al día siguiente, aunque era sábado y todos sabíamos que era una excusa. Marcelo recogió sus cosas rápidamente, claramente incómodo con toda la situación. Se despidieron con besos mecánicos en la mejilla, evitando mirarme directamente. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí como si una presión se hubiera aliviado un poco. Mamá se quedó sentada en su silla, mirando fijamente la mesa como si las respuestas a sus problemas estuvieran escritas en la madera oscura. Papá estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, observando la calle vacía. No hablaban entre ellos, y ciertamente no me hablaban a mí. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, sino definitivo, como el silencio que viene después de que algo irreparable se ha roto. Me levanté despacio, guardando el cheque en mi cartera con manos que todavía temblaban ligeramente. La realidad de lo que tenía ahí, esos $65 millones, todavía no terminaba de procesarse en mi mente. Era abstracto, casi irreal, como si fuera parte de un sueño del que despertaría en cualquier momento.
Mi abuela Rosa también se levantó, apoyándose en su bastón con la dignidad que la caracterizaba. Me miró y asintió levemente. Una comunicación silenciosa que entendí perfectamente. Era hora de irnos. Caminé hacia ella y le ofrecí mi brazo para que se apoyara. Lo aceptó con una pequeña sonrisa, que me calentó el corazón de una manera que no había sentido en años. «Me voy a casa», anunció mi abuela a la habitación en general, aunque específicamente dirigido a mamá y papá. «Creo que todos necesitamos tiempo para procesar lo que ha pasado esta noche». Mamá levantó la vista, y por un momento pareció que iba a decir algo. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Finalmente simplemente asintió. Papá ni siquiera se dio vuelta de la ventana. Caminamos hacia la puerta, mi abuela y yo, moviéndonos despacio por el pasillo que conocía de memoria. Las fotos familiares en las paredes tomaron un nuevo significado esa noche. Ahí estaba Daniela en su graduación universitaria, con mamá y papá radiantes a sus lados. Ahí estaba Daniela en su boda, hermosa en su vestido blanco. Había algunas fotos mías también, pero eran menos prominentes, más pequeñas, casi escondidas entre las de mi hermana. Era como un mapa visual de las prioridades de esta familia. En la puerta, antes de salir, me di vuelta para mirar una última vez el interior de la casa. Mamá había salido del comedor y estaba parada al final del pasillo, observándonos. Nuestros ojos se encontraron y sostuvimos la mirada por un largo momento. Había tantas cosas que podríamos haber dicho, tantas conversaciones pendientes, tantos años de dolor y malentendidos que resolver. Pero ninguna de las dos dijo nada. Simplemente nos miramos, y en ese silencio había más comunicación que en todas las palabras que habíamos intercambiado durante la cena. Salimos a la noche de Buenos Aires. El aire fresco me golpeó la cara como un bálsamo. Después de las horas encerrada en ese comedor, cargado de tensión, llamé un taxi mientras mi abuela esperaba sentada en el banco de piedra junto al portón. Ese mismo banco donde me había sentado tantas veces de niña esperando que papá abriera la puerta cuando volvía de jugar con amigas del barrio. El taxi llegó rápido. Ayudé a mi abuela a subir y luego me senté junto a ella. Le di al conductor la dirección de su departamento en Belgrano, donde se había mudado después de vender la casa de Martínez. Durante el viaje ninguna de las dos habló mucho. Ella sostenía mi mano con la suya, arrugada pero firme, y eso decía más que cualquier palabra. Cuando llegamos a su edificio, la ayudé a bajar y la acompañé hasta la puerta. Antes de que entrara, la abracé. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de gratitud y amor, y una tristeza compartida por cómo habían resultado las cosas. «Gracias», le susurré al oído. «Gracias por verme. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Ella se apartó un poco para mirarme a los ojos. «Siempre te vi», dijo con voz firme. «Desde que eras una niña pequeña, te vi exactamente como eres. Hermosa, inteligente, sensible, fuerte. Todo lo que tu madre no podía ver porque estaba demasiado ocupada. Comparándote con tu hermana». Hizo una pausa y su expresión se suavizó aún más. «Ese dinero es tuyo para que hagas lo que quieras con él. Pero si me preguntas qué me gustaría que hicieras, te diría que lo uses para ser feliz. Viaja si querés viajar. Comprá una casa si querés un lugar propio. Abrí tu propia librería si ese es tu sueño. O simplemente guárdalo y seguí viviendo como vivís ahora, sabiendo que tenés esa seguridad. No importa qué elijas, mientras sea tu elección, no la de otra persona». «Se lo prometo», dije con lágrimas en los ojos nuevamente. «Lo voy a usar bien. Voy a ser feliz». Me besó en la frente, un gesto maternal que mi propia madre rara vez había hecho. Luego entró a su edificio y la vi caminar hacia el ascensor, erguida y digna, a pesar de su edad y el cansancio evidente de la noche. Volví a tomar otro taxi hacia mi departamento en Flores. Durante el viaje saqué el cheque de mi cartera y lo miré bajo la luz tenue del taxi. $65 millones. La cifra seguía siendo surrealista. Pensé en todo lo que podría hacer con ese dinero. Todas las posibilidades que se abrían frente a mí como un camino infinito. Podría dejar mi trabajo en la librería, aunque honestamente me gustaba. Podría comprar un departamento más grande, en un barrio mejor. Podría viajar a todos esos lugares que solo había visto en libros. Podría abrir mi propia librería, diseñada exactamente como siempre había soñado. Podría ayudar a otras personas, hacer donaciones, crear algo significativo, pero mientras pensaba en todas estas posibilidades materiales, me di cuenta de que lo más valioso que había recibido esa noche no era el cheque. Era algo que no se podía medir en pesos ni dólares. Era el reconocimiento. Era saber que alguien me había visto, realmente visto, y había decidido que yo era suficiente. Más que suficiente, valiosa.
Durante toda mi vida había vivido con la sensación de estar corriendo una carrera que nunca podría ganar. Daniela siempre estaba adelante. Siempre era más rápida, más brillante, más merecedora de atención y recursos. Y yo corría detrás intentando alcanzarla, intentando demostrar que también tenía valor. Pero esa noche, mi abuela me había dado permiso para dejar de correr. Me había dicho, con su gesto y sus palabras, que no necesitaba demostrar nada, que ya era valiosa tal como era. Llegué a mi departamento cerca de medianoche. Era un lugar pequeño, un monoambiente en un edificio viejo de flores, pero era mío. Lo había alquilado con mi propio dinero, lo había decorado con mi gusto. Y cada rincón contaba una historia sobre quién era yo realmente, no quien mis padres querían que fuera. Me senté en mi cama y miré alrededor. Las repisas llenas de libros que había coleccionado a lo largo de los años. El pequeño escritorio donde a veces escribía reseñas para el blog de la librería. Las fotos en las paredes de lugares que había visitado con mi limitado presupuesto. Viajes en colectivo a Mar del Plata, escapadas de fin de semana a Córdoba. Una vida modesta pero honesta. Una vida que era completamente mía. Y ahora, con este dinero, esa vida podía expandirse de maneras que apenas empezaba a imaginar. Pero la esencia seguiría siendo la misma. Yo seguiría siendo la misma persona, solo que ahora con la seguridad de saber que alguien en mi familia finalmente me había visto y valorado. Pensé en mamá, sentada en su comedor vacío, procesando lo que había pasado. Pensé en Daniela, conduciendo a su casa en Palermo con Marcelo, los dos probablemente discutiendo sobre la injusticia de la situación. Sentí una pena por ellas, aunque no arrepentimiento. Habían tenido años para verme, para valorarme, para tratarme de manera justa. Habían elegido no hacerlo, y ahora tenían que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Las miradas en esa mesa habían cambiado en el momento en que mi abuela me entregó ese cheque. Ya no me veían como la hija menor, la menos exitosa, la que necesitaba lecciones sobre superación personal. Me veían como alguien que de repente tenía más que ellos, alguien que ya no encajaba en el rol que me habían asignado. Y esa incomodidad, ese desconcierto, era satisfactorio de una manera que nunca hubiera admitido en voz alta. Me acosté esa noche con el cheque guardado cuidadosamente en el cajón de mi mesa de noche. Mañana iría al banco, hablaría con asesores financieros, empezaría a convertir esos números en una realidad tangible. Pero por ahora, en la quietud de mi pequeño departamento, simplemente me permití sentir. Sentí gratitud por mi abuela, por su valentía y su justicia. Sentí alivio por finalmente ser vista. Sentí tristeza por la familia que podríamos haber sido, pero nunca fuimos. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. Porque entendí algo fundamental esa noche. La herencia real no siempre se mide en dinero. A veces se mide en verdad, en justicia, en el coraje de alguien que decide romper el silencio cuando todos los demás prefieren callar. Mi abuela me había dado $65 millones. Sí, pero más importante, me había dado mi voz de vuelta. Me había dado permiso para existir sin disculpas, sin comparaciones, sin tener que demostrar constantemente mi valor. Y eso comprendí mientras cerraba los ojos. Valía más que cualquier fortuna del mundo. Mamá miró a Daniela con ojos brillantes, llenos de orgullo. Tu hermana, dijo, y ya supe exactamente hacia dónde iba esto. Ha sido un ejemplo de dedicación y éxito. Desde pequeña mostró una determinación excepcional. Se esforzó en la escuela, se recibió con honores, consiguió excelentes trabajos. Ha construido una vida estable, responsable. Es todo lo que un padre puede desear de una hija. Daniela bajó la mirada con falsa modestia, pero vi el pequeño destello de satisfacción en sus ojos. Marcelo le tomó la mano en un gesto de apoyo que me pareció ensayado. Mamá continuó, ahora con más énfasis. Por eso, después de mucho pensarlo, hemos decidido que la totalidad de nuestra fortuna, los $6 millones, irán para Daniela cuando ya no estemos. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Totalidad, 6 millones. Todo para Daniela. Nada para mí. Lo había sospechado, lo había temido. Pero escucharlo dicho así, tan directamente, tan sin vergüenza, me dejó sin aire. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Papá intervino entonces, con esa voz que intentaba sonar paternal pero que solo sonaba condescendiente. No queremos que pienses que esto es injusto, dijo mirándome directamente por primera vez en toda la noche. Es solo que creemos que tu hermana está mejor posicionada para administrar ese dinero, para multiplicarlo, para asegurar el futuro de la familia. Ella tiene las habilidades, la experiencia, la mentalidad correcta para manejar una suma así. Mamá asintió con vehemencia.
Exactamente, dijo. Y esto no significa que no te queramos o que no valoremos tus cualidades. Simplemente son cualidades diferentes. Tú siempre has sido más soñadora, más artística. Esas son cosas hermosas, pero no necesariamente prácticas cuando se trata de manejar finanzas. Cada palabra era como un pequeño cuchillo. Soñadora, artística, poco práctica. Todos eufemismos para decir que me consideraban irresponsable, incapaz, inferior. Nunca importó que hubiera pagado mi alquiler cada mes durante los últimos 10 años sin pedirles ayuda. Nunca importó que administrara mi pequeño sueldo con cuidado, que ahorrara cuando podía, que viviera dentro de mis medios. Para ellos, el hecho de que no fuera rica significaba automáticamente que era mala con el dinero. Además, continuó mamá, y aquí su voz tomó ese tono que siempre usaba cuando estaba a punto de dar un consejo no solicitado. Creemos que esto puede ser una oportunidad para ti, una oportunidad de superación personal. A veces, tener todo dado en bandeja de plata no es lo mejor. A veces las personas necesitan luchar, necesitan esforzarse más, necesitan demostrar de qué están hechas. Papá asintió de nuevo. Estamos seguros de que encontrarás tu camino, dijo con esa falsa confianza que me hizo querer gritar. Tienes que trabajar más duro, enfocarte más en tu futuro. ¿Quién sabe? Tal vez algún día puedas construir tu propia fortuna. Sería maravilloso ver eso.